Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Suman 152 los países que han reconocido el Estado palestino, entre los que se encuentran Reino Unido, Portugal, Canadá y Australia. En Gaza, la noticia fue bien recibida por los habitantes, quienes todavía se encuentran en la región sobreviviendo a los constantes bombardeos. Desde distintos puntos de nuestro país, activistas y simpatizantes se manifiestan a favor del pueblo palestino, con el objetivo de mostrar su solidaridad con las personas palestinas y también mostrar su rechazo al genocidio. Se realizó una misa en memoria de las víctimas del Puente de la Concordia en el lugar del accidente a 10 días de lo ocurrido. Hasta ahora se ha incrementado a 29 el número de personas fallecidas. Trabajará el Congreso de la Ciudad de México en una iniciativa para modificar los protocolos de distribución, despacho y transporte de combustibles en la capital del país. Más de 40 perros y gatos fueron rescatados de un presunto refugio en Veracruz. Algunos tuvieron que ser sometidos a la eutanasia debido a la gravedad de su salud. Entra en el top 5 el ciclista mexicano Isaac del Toro y con ello rompe una racha de más de 2 décadas sin latinoamericanos en esa lista. Medalla de plata para la selección femenil mexicana de voleibol de sala, conseguida a partir del segundo lugar de la final. Six de Guadalajara suman puntos así para el ranking mundial y continental. Se realiza la ceremonia número 67 de entrega de los premios Ariel. Sujo, la galardonada como mejor película, Pedro Páramo y No nos moverán arrasan en categorías. Patricia Reyes Espíndola y Jacqueline Andere reciben Ariel de Oro, en tanto que Guillermo del Toro fue distinguido con el reconocimiento al mérito cinematográfico internacional por sus aportaciones al cine mexicano, aunque no estuvo presente en la ceremonia. Bueno, pues vamos arrancando la semana, que sea un buen comienzo para todas y para todos. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días, así es, lunes 22 de septiembre, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, manténganse bien informados y nos escuchan en Radio 95.7 de FM, les damos la bienvenida, los acompañamos a donde ustedes vayan. Y por supuesto, les recordamos, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, ahí las tiene usted en la pantalla, estamos a través de YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok. El código QR que aparece en la pantalla es para que lo puedan escanear, les lleva a nuestra página con más información y claro que sus comentarios los recibimos con el hashtag 11 Noticias. Iniciamos con el reconocimiento por parte de 152 países a Palestina como un Estado, un hecho simbólico e histórico que refleja el creciente reconocimiento ya de la comunidad internacional. A la lista se incluyeron este fin de semana Reino Unido, Australia y Canadá, naciones que tradicionalmente han sido aliadas de Israel. Ahí está recientemente también Portugal. Se espera que hoy Francia haga lo propio. La historia es de Federico Campbell Peña. Ante el genocidio que el Estado de Israel comete en Gaza, con una cifra desde octubre de 2023 de al menos 67,000 palestinos muertos, en apego a las resoluciones de la ONU y en respaldo a la tesis de 2 estados sobre la antigua Palestina. En un hecho histórico, los gobiernos de Canadá, Reino Unido, Portugal y Australia reconocieron este domingo al Estado de Palestina, con lo que suman ya 152 países en hacerlo. Sin embargo, la declaración de reconocimiento no borra la actual catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. El gobierno portugués ha condenado reiterada e insistentemente las restricciones a la ayuda humanitaria, la situación de hambruna causada por el conflicto y el desplazamiento forzado de la población. Francia está por hacerlo. Lo que quiere Francia son 2 estados viviendo junto a junto. Un estado de Israel que reconoce a Palestina y otro de Palestina que reconoce a Israel. Estado de Palestina que será desmilitarizado que viva junto a Israel. En Gaza fue bien recibida la noticia por quienes han sobrevivido a los continuos bombardeos. Así como el Estado de Israel fue establecido en 1948 mediante una resolución de las Naciones Unidas, todos los países del mundo deberían haber reconocido el Estado de Palestina de la misma manera.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que no habrá Estado palestino y ordenó el despliegue de más tanques y la destrucción de más edificios en la arrasada y ocupada ciudad de Gaza, cuyos residentes han tenido que abandonarla. La política de Netanyahu va en contra de los acuerdos de Oslo, refrendados por el ex primer ministro israelí Yitzhak Rabin con el líder de la OLP Yasser Arafat, para dar lugar a dos estados, Israel y Palestina. Ambos líderes firmaron el 13 de septiembre de 1993 los acuerdos de Oslo en la Casa Blanca en Washington frente al presidente Bill Clinton. En noviembre de 1988, la creación del Estado Independiente de Palestina fue proclamada por la Organización para la Liberación de Palestina dirigida por Arafat. Se basa en el Plan de las Naciones Unidas para la partición de la antigua Palestina de 1947. Esto se considera un reconocimiento implícito de los palestinos al Estado de Israel. En tanto, dos embarcaciones navegan en el mar Mediterráneo hacia Gaza con ayuda humanitaria tras zarpar de Sicilia, isla italiana. Entre los activistas viajan 4 mexicanos. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Precisamente este lunes arrancan ya los trabajos del periodo número 80 de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Entre los temas principales está el reconocimiento de Palestina como Estado, una decisión que se espera se sumen más países tras décadas de solo reconocer a Israel. Más información con mi compañera Ingrid Sánchez. Más de 140 líderes del mundo se reunirán esta semana en la Asamblea General de la ONU. Este año, los temas centrales son el reconocimiento del Estado palestino, la guerra entre Rusia y Ucrania, la tensión nuclear con Irán, el medio ambiente y la inteligencia artificial. Francia y Arabia Saudita formalizarán este lunes el reconocimiento al Estado palestino. La propuesta impulsa la solución de 2 estados, Israel y Palestina, que por primera vez excluye a la organización Hamás, para que ambas partes puedan convivir en paz en las fronteras reconocidas internacionalmente desde 1967. Los gobiernos que han expresado su apoyo son Australia, Bélgica, Canadá, Reino Unido y Portugal, respaldados por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Creo que habrá una demostración clara, de que la abrumadora mayoría de los países del mundo reconocen el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, reconocen que debe haber un Estado palestino. Al mismo tiempo, envían el mensaje muy claro de que la carnicería que está sucediendo en Gaza tiene que terminar, que necesitamos el alto el fuego inmediatamente, con la liberación de todos los rehenes inmediatamente también. Estados Unidos, aliado de Israel, se opone a la solución de 2 estados, argumentando que la discusión sobre el tema ha prolongado los combates en Gaza. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, participará por videoconferencia porque el gobierno de Donald Trump le negó el visado de entrada a Estados Unidos, así como a otros 80 funcionarios palestinos. La negativa de Washington incumple los acuerdos que lo obligan como país anfitrión de la sede de la ONU a otorgar permisos de ingreso. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Y este fin de semana continuaron las muestras de apoyo al pueblo palestino en México. Activistas y simpatizantes en Puebla, por ejemplo, realizaron una marcha con batucada para destacar que la lucha tiene que ser a favor de la paz. En tanto, en la Plaza Palestina Libre, frente al hemiciclo a Juárez, aquí en la Ciudad de México, un grupo de universitarios se manifestaron con una lectura de poesía de autores palestinos y un concierto de violonchelos para exigir alto al genocidio.
También miles de personas se sumaron a la megamarcha por Palestina Libre el pasado sábado. El recorrido partió desde el Ángel de la Independencia hasta la Plaza Palestina Libre. En el trayecto, los asistentes expresaron su apoyo a Gaza con consignas, música y pancartas, exigiendo justicia y sanciones al gobierno de Israel. En Acapulco, Guerrero, activistas y representantes de distintas organizaciones sociales y sindicales llevaron a cabo de manera simbólica una parada cívica fuera del Hotel Emporio, donde se encontraba el consulado de Estados Unidos. Así, la protesta tuvo como objetivo manifestar la solidaridad con el pueblo palestino y repudiar el genocidio, los crímenes de guerra que se están llevando también a cabo por parte del ejército israelí contra la población palestina. Vamos a cambiar de tema y es que estamos a 9 días de que la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla un año de gobierno como la primera mujer presidenta en nuestro país. Bueno, pues este fin de semana desde Centro Tabasco, Claudia Sheinbaum se dijo satisfecha por los resultados de su administración, como lo es la reducción de la pobreza y también de los programas sociales. Me siento muy contenta, muy satisfecha de este año de gobierno. Falta mucho por hacer en nuestro país. Pero sepan que su presidenta no se rinde, que vamos a estar juntas y juntos siempre en esta gran lucha. Además de Tabasco, estuvo en Chiapas, en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. Y con ello suma 23 estados y ya solo le faltan 9 por recorrer. Como parte de esta gira de rendición de cuentas, a propósito de su primer informe de gobierno y pese a las calumnias de la oposición, el pueblo sigue creyendo en la cuarta transformación de la vida pública de México, es lo que dijo la presidenta. Los que no quieren la transformación, un empresario que no quiere pagar impuestos y unos cuantos de otros partidos políticos que no quieren perder los privilegios, nos critican, nos calumnian, dicen montón de cosas, todos los días, inventan. ¿Y qué creen? No pasa nada, el pueblo sigue creyendo en la cuarta transformación de la vida pública de México. En Cancún, Quintana Roo defendió al expresidente Andrés Manuel López Obrador de quienes lo siguen calumniando. Fíjense, dejó el gobierno hace prácticamente un año y siguen calumniándolo, siguen diciendo cosas de su gobierno, de él, porque no soportan muchos que les hayan quitado sus privilegios. La presidenta hizo extensiva la invitación para que todas las mexicanas y mexicanos acudan este 5 de octubre al Zócalo capitalino en la Ciudad de México para que ahí cierre su gira de rendición de cuentas. El 5 de octubre, juntas y juntos, como lo hemos hecho muchas veces en el movimiento de transformación, el 5 de octubre vamos a dar el informe en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde están todas y todos invitados. Se cumplieron 10 días de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia. Los familiares de las víctimas realizaron una misa en el lugar del accidente la tarde de este domingo. Colocaron flores, veladoras, realizaron plegarias para recordar a quienes lamentablemente han perdido la vida y también a las personas lesionadas. Amigos y familiares siguen exigiendo justicia. Que la empresa Silsa, dicen, se haga responsable de lo ocurrido. Provocaron la muerte y lesiones en más de 90 personas. Como reportaron en su momento las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, la semana pasada, la fiscal Berta Alcalde Luján sostuvo que se buscará que la empresa Silsa cumpla con un acuerdo reparatorio integral para las víctimas y sus familiares. Actualmente siguen las investigaciones por los delitos de homicidio culposo, lesiones dolosas y daños a vehículos por la tragedia ocurrida el 10 de septiembre. Y mire, este domingo, Ali Yael González Aranda, estudiante de la vocacional número 7 del Instituto Politécnico Nacional, y Adolfo Franco Madrigal fallecieron por quemaduras de más del 80 y 90% en sus cuerpos. Esto pues tras la explosión de una pipa de gas LP ahí en el Puente de la Concordia. De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, suman ya 29 personas que lamentablemente han fallecido.
16 más permanecen hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta. El director del ISSSTE, Martí Batres, informó que a esta lista se suma una persona que estaba internada en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. A través de sus redes señaló lo siguiente: lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia. Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes, es lo que escribió Martí Batres. También la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reiteró a través de sus redes sociales el apoyo para las familias afectadas. Destacó que se comparte el dolor de las familias y reiteró el apoyo solidario y también la asesoría jurídica que tienen, además de continuar atentos a las investigaciones en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, y en otro tema, el pasado viernes 19 de septiembre fue un día que se recordó en todos los sentidos por las personas que perdieron la vida en los sismos del 85. Uno de los lugares más significativos donde siempre se recuerda lo que ocurrió fue el edificio de las trabajadoras costureras ubicada en San Antonio Abad. Este edificio desapareció por completo, sacudido por el movimiento telúrico en pleno corazón de la Ciudad de México. El colapso de esta fábrica de textiles nos habla de la magnitud de la tragedia. María Fernanda Ruiz nos comparte esta historia. Pues empecé ganando 10 pesos. Diarios, Por 8 horas de trabajo. Bueno, como era maquila, o sea, era una casa, ahí no había horarios, sino que había que trabajar nada más. Cuando había mucho trabajo, nos quedábamos ahí a dormir, o sea, trabajando. Al principio nos habían dicho que sí, pero después ya no nos pagaron horas extras. La tierra tuvo que temblar un 19 de septiembre de 1985 para que las mujeres costureras, unidas por el hilo de la precariedad, se hicieran visibles. Con aguja en mano y fuerza colectiva, hicieron temblar a sus jefes abusivos. Guadalupe tenía 19 años y 3 de trabajar en un taller donde cosía sacos y trajes. Está ubicado en Gutiérrez Nájera 174, esquina San Antonio Abad. El edificio de 11 pisos se derrumbó con el terremoto. A ella, el sismo la sorprendió en Tasqueña, de camino al taller. Al llegar, encontró solo ruinas. Sus compañeras y compañeros estaban atrapados bajo los escombros. Le decíamos al patrón de que hiciera algo para que pudiéramos ayudarle a sacar, pero pues también como que no hubo apoyo de él. Más de 1,600 mujeres costureras murieron en los talleres, muchos de ellos clandestinos. Más de 6,000 quedaron sin empleo. Estela sobrevivió tras pasar 3 horas bajo los escombros, pero muchas de sus compañeras murieron esperando ayuda. Me sacaron el mismo día, pero como 3 horas después. Y no podía porque estaba en el 4º piso, entonces había personas, compañeras, que de la desesperación se aventaron con un lazo. Una de ellas llegó hasta abajo, pero se rasgó la piel de las manos. Otra también se arrojó y se lastimó los tobillos. Varias compañeras murieron porque no las sacaron a tiempo. Sin indemnizaciones, sin apoyo institucional y con la industria textil paralizada, miles de costureras se quedaron sin trabajo, pero no quietas. Organizadas en un campamento frente a lo que fueron sus lugares de trabajo, exigieron justicia y condiciones laborales dignas. Con el apoyo de organizaciones sociales y sindicatos independientes, nació el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de la Costura 19 de septiembre. Más de 8,000 mujeres se afiliaron. En 2006, el sindicato se convirtió en asociación. Hoy, la memoria de las mujeres costureras que murieron en el sismo del 85 busca inspirar a las juventudes. Hace botón, hace camisa, la costurera ya no es sumisa. Costureras unidas jamás serán vencidas. Imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz.
Bueno, pues lo que ocurrió el pasado viernes, también está el tema de los celulares. Sí hubo personas, amigos, Elvira Angélica Rivera, a los que no les llegó el aviso porque había que ajustar ahí algunas cosas. Pero bueno, en la mayoría de los casos sí llegó, sí se avisó, sí lo escucharon y sí siguieron las indicaciones y esta es buena noticia. Muy importante porque además ya lo abordábamos aquí previamente, en caso de que no lo hayan recibido, es importante también reportarlo, así como si no se escuchó cerca de donde usted se encontraba, particularmente en el Valle de México, la alarma sísmica también lo puede reportar para que las autoridades tomen nota. Y también, Guadalupe, destacar del material que acabamos de ver hace un momento, muy importante también la labor informativa que se hizo entonces en 1985 y todos los meses que vinieron después para recuperar precisamente esos testimonios de las personas que habían sobrevivido, de quienes todavía buscaban a un familiar. Se hizo antes, Canal 11, y se hace ahora también, pues recuperando y acercándose a las personas que lo necesitan. Claro, Cristina Pacheco en ese momento salió con sus cámaras, de aquí nos tocó vivir, recuperó estos testimonios de las personas afectadas. Vámonos a las 6:27 en la hora del centro, a avisarle oportunamente cómo está la circulación en la Ciudad de México. En el Metrobús se restablece el servicio en la estación Constitución de Apatzingán. Esto es en dirección Tacubaya, así como en la estación Nuevo León, dirección Tepalcates, ambas en línea 2. En el metro hay buen avance de los trenes en todas las líneas, salga a tiempo. En cada estación se esperan solo unos minutitos. Les recordamos también que se reporta un buen avance en avenidas principales como Chapultepec, en el eje 3 Sur, desde Viaducto Río de la Piedad hacia Avenida Insurgentes. También hay buen avance en Avenida Marina Nacional en ambos sentidos y les recordamos que en este lunes los vehículos que deben descansar son aquellos con engomado amarillo cuya terminación de placa sea 5 y 6 y que porten holograma 1 y 2. El horario de restricciones desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bueno, pues así nos vamos a la pausa, volvemos. No se cambien. A las 6:30 en la hora del centro continuamos con más noticias aquí en el 11. Fuerte golpe a las bandas delincuenciales dedicadas al robo de vehículos y autopartes aquí en la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina incautaron uno de los mayores decomisos en la historia de la capital. Se trata de 11.500 toneladas de autopartes que fueron aseguradas durante cateos simultáneos en 13 inmuebles. Con esta operación se ha logrado uno de los mayores decomisos de autopartes de la ciudad, las cuales se encontraban almacenadas en predios de las alcaldías Gustavo Amadero, Cuauhtémoc e Iztapalapa. En los operativos que se realizaron en coordinación con autoridades federales y del Estado de México, 3 personas fueron detenidas y asegurados los 13 inmuebles cateados, además del decomiso de 20 placas de circulación. En otra operación realizada en los últimos días, fuerzas del orden capitalinas capturaron a Irving N., alias El Irving. Presunto líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y narcomenudeo en la zona centro de la ciudad, especialmente en las colonias Morelos y Peralvillo de la alcaldía Cuauhtémoc. En un reporte semanal, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que la policía capitalina también aprendió a Alejandro, presunto integrante del grupo delictivo Güero Caldos, que opera en la alcaldía Gustavo Amadero. El detenido ya había ingresado en 2 ocasiones anteriores a prisión por portación de armas de uso exclusivo del ejército, por el delito de robo y delitos contra la salud. Otras 2 mujeres y un menor de edad fueron detenidos en la colonia centro de la delegación de la alcaldía Cuauhtémoc y se les acusa de presuntamente haber cometido un homicidio. Y quienes serían responsables de un homicidio contra un hombre al interior del mercado 2 de abril ocurrido el pasado 7 de noviembre del 2024. Vamos con otros temas: igualdad salarial entre mujeres y hombres, sanciones a deudores alimenticios, atención psicológica gratuita y estrategias para evitar que jóvenes sean reclutados por grupos delictivos. Son algunas de las iniciativas y puntos de acuerdo que han sido presentados ante el Congreso capitalino por el diputado local de Morena, Pedro Aces Lagos. Esto en el último año legislativo. Es un recorrido por las causas que nos mueven, la justicia para las mujeres, para los jóvenes, para los niños y para los adultos mayores. Ninguna fue hecha al azar, todas tienen rostro, historia y principalmente mucho corazón.
Este legislador rindió cuentas a las y los habitantes de Tlalpan, esto como parte de su primer informe legislativo. Bueno, pues ahí el diputado local enumeró acciones promovidas para el beneficio de esa alcaldía de Tlalpan. Cada iniciativa que presenté fue con el sentido de construir una mejor ciudad, pero también un mejor Tlalpan. Cada voto que emití fue con responsabilidad, pero principalmente con mucha coherencia. Pedro Aces Lagos también resaltó propuestas como apoyos para la salud visual y mental en favor de habitantes de Tlalpan, quienes aprobaron su primer año de gestión legislativa. Nos ha brindado paseos, nos ha ayudado a los de la tercera edad, muy bien, muy bien. Vamos a Chiapas, al menos 14 municipios han sido afectados por las lluvias registradas durante los últimos 2 días. Las precipitaciones provocaron la caída de 4 puentes carreteros, decenas de casas inundadas, caminos incomunicados por derrumbes. Los municipios afectados: Mapastepec, Villa Comaltitlán, Pijijiapan, Huehuetán, Cacahuatán, Unión Juárez, Pichucalco, Ostoacán, Chicomucelo, Villa Corzo, Venustiano Carranza, Tapachula, La Concordia y El Bosque, donde hubo desbordamiento de ríos en zonas bajas. Y como les fue aquí en la Ciudad de México, también se presentaron algunas lluvias la tarde de este domingo. Bueno, pues se activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo. Esto fue para la tarde y la noche de este domingo, al menos para 8 alcaldías capitalinas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se mantuvo la alerta para las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Les recordamos que es muy importante mantenerse atenta y atento a los avisos de las autoridades locales para estar informados sobre la posibilidad de lluvias fuertes en la capital del país. Y se hacen planes para las próximas horas. Conozcamos el estado del tiempo en la voz de Ismael Marcelo. Hola, ¿cómo están, amigas, amigos de Canal 11? Muy buenos días. En cuanto al pronóstico del tiempo, les informo que ayer por la tarde se formó la tormenta tropical Narda frente a las costas de Guerrero. Su centro se localiza actualmente a unos 180 kilómetros al suroeste de Tecpan de Galeana, justamente en el estado de Guerrero, con vientos de 75 a 95 kilómetros por hora. De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, Narda se moverá de forma paralela a las costas del Pacífico Central mexicano y podría intensificarse a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson la madrugada del martes frente a las costas de Colima y Michoacán. Por el momento, se descarta que este sistema impacte en costas nacionales. No obstante, su cercanía producirá lluvias intensas, vientos y oleaje de hasta 3,5 metros de altura en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Pero de forma general, le anticipo una semana lluviosa en prácticamente todo el país, especialmente en los estados del noroeste, occidente y sureste. De hecho, este 22 de septiembre esperamos acumulados de lluvia por arriba de los 75 milímetros en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y en el sur de Veracruz. Para la Ciudad de México también se intensificarán los aguaceros a lo largo de la semana, así que nuevamente a sacar el paraguas e impermeable. Recuerde las indicaciones de las autoridades: no debemos tirar basura en las calles y tampoco debemos cruzar ríos crecidos o calles inundadas. Volvemos en un momento para nuestro pronóstico regional. En la tarde del sábado, Débora Estrella, presentadora de noticiarios de televisión, y el piloto Brian Leonardo Ballesteros perdieron la vida al desplomarse la avioneta en la que viajaban en el Parque Industrial Mitras, municipio de García, Nuevo León. El presidente municipal de la localidad, Manuel Guerra Cavazos, se trasladó al lugar de los hechos, desde donde confirmó la identidad de las víctimas de este trágico accidente.
dejando sin vida a un par de personas. Una dama, cuyo nombre es Débora, y un caballero, cuyo nombre es Brian. El accidente se registró alrededor de las 6:50 de la tarde en la zona conocida como Laderas Riberas Interpuerto. Esto es dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras. De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil de Nuevo León, la aeronave identificada con la matrícula XB-BGH cayó repentinamente en las inmediaciones del río Pesquería. Guerra Cavazos agregó que, según versiones de testigos, esta aeronave no es la misma que estaba realizando acrobacias en el aire, como se difundió en redes sociales. Algunos testigos refieren que esta aeronave no es la que se ha visto en algunos videos, que estaba realizando algún tipo de acrobacias. Le instruí a mi equipo de protección civil que realizara la investigación correspondiente y a su vez revisara precisamente los permisos de este aeropuerto que se encuentra en el Parque Industrial Mitras. Vámonos con la información deportiva. Buenas noticias, Gabriel Sainz. ¿Qué nos tienes? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Gabo. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. En efecto, tenemos buenas noticias para nuestro auditorio porque Donovan Carrillo lo hizo de nuevo. Consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Contra todo pronóstico, el patinador mexicano aseguró su lugar en la máxima justa invernal luego de quedarse con el tercer lugar en el preolímpico Skate to Milano 2025, celebrado en Beijing. Carrillo deslumbró con temple y precisión al ritmo de Elvis Presley, sumando un total de 222.36 puntos. Subió al podio junto al ruso Peter Gumenik, que se llevó el oro, y el surcoreano Hyungae Yeon Kim, que obtuvo la plata. El tapatío arrancó con fuerza el programa corto, firmando 84.97 unidades, una de sus mejores marcas personales, y remató en el programa libre con 137.39 puntos, suficientes para poner a México en la lista de los países clasificados. Esta será su segunda aventura olímpica tras su histórica actuación en Beijing 2022, donde rompió récords para el patinaje nacional. Y lo veremos del 6 al 22 de febrero del 2026. Donovan volverá a demostrar que los sueños de México también se escriben sobre el hielo. En el Campeonato Mundial de Ruta 2025, celebrado en Kigali, Ruanda, el mexicano Isaac del Toro terminó quinto en la contrarreloj Elite con un tiempo de 52 minutos 26 segundos, logrando la mejor actuación de un mexicano en esta prueba y rompiendo una sequía de más de 20 años sin latinoamericanos en el top 5. El triunfo fue para el belga Remco Evenepoel, seguido por Jai Vine de Australia e Ilan Van Wilder, también de Bélgica. Con este resultado, Del Toro confirma su gran temporada en Europa y ahora se alista para la carrera en ruta Elite varonil, que se disputará el domingo 28 de septiembre en Kigali a la 1:25 de la mañana, tiempo del Centro de México. Y llegamos a la mitad de la temporada de la Liga MX Apertura 2025 y la jornada 9 dejó a Cruz Azul como líder general tras vencer 3-2 a FC Juárez. Monterrey dejó escapar la cima al empatar 2-2 con América, mientras que los Xolos sorprendieron con un 5-0 sobre León y Toluca dominó 3-0 a Chivas. En la tabla, los 4 primeros lugares son para el Cruz Azul, Monterrey, Toluca y América, mientras que Puebla sigue en el fondo con solo 4 puntos. La competencia se aprieta de cara a la segunda mitad del torneo y al play-in. Carlos Vela, el histórico número 10 de la Los Ángeles LFC, que se retiró del fútbol profesional en mayo del 2025 tras 19 años de carrera, fue homenajeado como el primer miembro del Ring of Honor del club. El BMO Stadium, su nombre quedó grabado en la sección 225, acompañado por un tifo con los colores de México, mariachi y una ovación inolvidable. Vela se despide como máximo goleador y asistente histórico del equipo, campeón de la MLS Cup del 2022, doble Super Porters Shield y la US Open Cup 2024. Además de MVP en 2019 con récord de 34 goles en temporada. En la noche de Carlos Vela, el eterno 10 reafirmó su legado como el gran ídolo de la FC. Y en la NFL, la semana 3 dejó emocionantes resultados. Las Águilas de Filadelfia remontaron una desventaja de 19 puntos para vencer 33-26 a Los Ángeles Rams, destacando Jordan Davis tras bloquear un gol de campo al final del partido. Por su parte, los vikingos de Minnesota aplastaron 48-10 a los bengalíes de Cincinnati, mientras que los Browns de Cleveland superaron 13-10 a los empacadores de Green Bay.
Las que fueron sorpresas fueron las Panteras de Carolina, que aplastaron sin piedad a los Halcones de Atlanta, derrotándolos 30-0. Y los Halcones Marinos de Seattle aplastaron 44-13 a los Santos de Nueva Orleans. Y hoy en el Monday Night Football, los Leones de Detroit ante los Cuervos de Baltimore. Y en el voleibol femenil, la selección mexicana obtuvo la medalla de plata y el segundo lugar del Final Six de Norseca en Guadalajara. Si bien el partido por el título se lo quedaron las estadounidenses, las mexicanas sumaron puntos para el ranking mundial y continental. Hasta aquí la información deportiva. Lupita, Angie, buen día. Tan, sí podemos platicar un poquito, ¿no? Pues además mucho gusto de esto que logró Donovan Carrillo, ¿no? Porque bueno, ya lo hizo en el hielo, ya conquistó a los jueces, pero muy importante que también conquista al público que acude a estos lugares, público de todas las partes del mundo, no solo mexicano, no solo su familia, sino también los otros que observan, Gabo. Así es, supo la manera de adentrarse, ¿no? Tomando a Elvis Presley en esta ocasión, la gente lo aplaudió. Hizo muy buena rutina, la verdad es que se lució en el hielo Donovan y bueno, ya su segunda experiencia, ¿no? Va por su segunda experiencia en Juegos Olímpicos. Esperemos que bueno, que le vaya muy bien, a pesar de todo lo que ha pasado, toda la historia que trae detrás. De hecho, hasta perder los patines en el aeropuerto. Pero bueno, esperemos que Donovan logre un gran resultado en los próximos Juegos Invernales. Bueno, tiene el apoyo de los mexicanos, de las mexicanas, que además, siguiendo su trayectoria, pues sabemos, como bien dices, a todo lo que se ha tenido que enfrentar. Entonces, pues lo queremos seguir viendo triunfando. Gracias, Gabo. Gracias, Lupita. A ti te vemos mañana con más buenas noticias como las de hoy. Gracias, seguimos. Y nos vamos ahora con la agenda politécnica. Es lunes y mi compañera Judith Hernández nos cuenta de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Hoy en Agenda Politécnica conoceremos el Laboratorio Nacional en Telecomunicaciones y Antenas del IPN, que brinda servicios de control de calidad para antenas de telefonía celular, comunicaciones satelitales y microondas, además de que ha participado en diversos proyectos prioritarios como el diseño de la red troncal de telecomunicaciones de diversas entidades y muchos más. Vamos a conocerlo. Aunque parece un lugar de otro planeta, esta cámara es la parte medular del Laboratorio Nacional en Telecomunicaciones y Antenas del IPN, LANTA, que se dedica a la medición de antenas, un servicio que ofrecen a operadores de telefonía, satélites y microondas para cerciorarse de que las antenas que adquieren cumplen con las especificaciones. El servicio lo realizan en esta cámara anecoica. Cámara anecoica porque no tiene reflexiones. Las pirámides que ustedes ven absorben la energía electromagnética radiada por la antena, de tal manera que solo es medida en un punto específico de una antena calibrada para medir la radiación de las antenas. Aquí ya estamos en lo que es el proceso de medición de nuestra cámara anecoica, que va a medir lo que estamos inyectando de aquella antena para posteriormente procesar esos datos y poderlos visualizar en la computadora y poder hacer un símil de cómo es que se podría comportar esta antena en la vida real. El LANTA también diseñó el sistema de telecomunicaciones de las primeras cámaras de videovigilancia instaladas en la Ciudad de México. Además, participó en uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal. Últimamente trabajamos en el diseño del sistema de comunicaciones del tren interoceánico para utilizar la línea de fibra óptica que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Y recientemente diseñó un radar para la Sedena. Nosotros nos encargamos de lo que se llama la parte de radiofrecuencia, es decir, las antenas, propiamente dicho, del radar, el sistema de alimentación de potencia de la red, la distribución para cada una de las antenas. El laboratorio también forma capital humano, estudiantes de maestría y doctorado que realizan prototipos como un radar para el subsuelo. Este pulso se envía y ese mismo que se envía se recibe aquí.
Entonces nosotros a la hora de recibirlo vamos a saber de qué material se trata. Con eso, mediante algoritmos de inteligencia artificial, etcétera, vamos a ir haciendo un mapeo de todo lo que hay pues abajo del subsuelo. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Raúl Mejía. Hasta la próxima. Estamos aquí listos con la información cultural, inicio de semana. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Lupita, buenos días a todos. Qué bueno, muchas Miguel. Gracias. Vamos a la información. Puerto Vallarta fue escenario perfecto para reconocer lo mejor de la cinematografía nacional. Películas como Sujo, Pedro Páramo y No nos moverán fueron las películas que más destacaron en la edición 2025 de la entrega de los premios Ariel. Aquí los detalles. Los ganadores de la edición 67 del Ariel desfilaron jubilosos ante las cámaras en Puerto Vallarta. Emoción dosificada en algunos casos para compartirla después en casa. Y mi papá va a ser muy bonito decirle, mira, lo logré. Era difícil, pero lo logré. Uno de los momentos esperados. Los Arieles de Oro para Jacqueline Andere, Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, y Patricia Reyes Espíndola. Inmenso regocijo al cumplir un sueño largamente anhelado. 13 años nos tardamos, independiente por completo, la hicimos entre mi socio y yo, entre dos hicimos toda la película, bueno, lo que es la producción, lo que es la inversión, y un equipo, pero pues poquita gente, toda hecha en México, eso es lo que nos dio mucho gusto. Los 20 segundos, pues había que decirle gracias a todo el mundo, y al universo y a todo, pero bueno, se está asimilando la emoción de estar aquí. Bueno, muy contento, siempre es una cosa linda recibir reconocimiento de los colegas, pero la verdad es que yo no me tomo tan en serio esta cosa de los premios. Siento que el arte no puedes medirlo, no hay competencia. Oportunidad para alzar la voz. Pues en realidad es para todas las personas migrantes que sí se la rifan y que ahorita están viviendo un momento terrible con este psicópata que tiene Estados Unidos en la presidencia. Les quiero decir que creo en la educación artística gratuita, laica y de calidad. Que mi CEU Voz necesita una casa, no es mío, es de la gente profesional de la voz de este país y de toda Iberoamérica. Para Pedro Páramo, 7 premios, incluida Mejor Fotografía. Para mí es pues muy emocionante recibir este reconocimiento. La primera vez que me llevé un Ariel por fotografía fue por Sobrenatural, de Daniel Gruener, y ese momento la verdad fue muy, muy bonito y pues se repite. O sea, también recuerdo cuando el Ariel de Amores Perros, que ahora vimos pues unos clips muy nostálgicos, ¿no? de la filmación, y también recuerdo el momento de recibir al Ariel e ir subiendo al escenario a la música de Sí Señor, y bueno, muy emocionante. Sujo cerró la noche, Mejor Dirección y Película. Que es una honra enorme y nos sentimos conmovidas además que se lo dieran a esta película que dice algo que para Fernanda y para mí es fundamental, que nuestras vidas debieran ser determinadas por nosotros y no por las circunstancias. Ceremonia que por primera ocasión reconoció el trabajo de pilares del cine contemporáneo como Guillermo del Toro y la película Amores Perros. Mientras en las redes la conversación se concentró en la falta de ritmo de la premiación y omitió lo equitativo de los premios. Con imágenes de Eduardo Zamudio e información de Saraí Campech, 11 Noticias. Bueno, hace un par de semanas, Julieta Fierro, física, astrónoma y divulgadora científica, participó en el Hey Festival Querétaro. No he confirmado que haya sido su última aparición pública, pero todo parece indicar que sí, o al menos una de las últimas. Ahí estaba la cámara del 11, ahí tomamos registro y de ahí sale la siguiente historia. La sonrisa era una constante en su rostro, invaluable recurso para difundir de manera amable conocimiento científico. 16 días antes de partir, la astrónoma Julieta Fierro participó en la primera actividad de la 10ª edición del Hey Festival Querétaro. Que la ciencia genera conocimiento
y cuando este se transfiere a la industria, produce bienestar de muchos estilos. Esta que fue de sus últimas actividades públicas a las que era invitada con frecuencia, queda como huella profunda su particular forma de difundir el conocimiento. Siempre destacaba datos sorprendentes. El problema con la vida extraterrestre es que los planetas están muy lejos. Entonces, si este festival se transmite a uno de los planetas que podría tener vida como la nuestra, pues tardaría 40,000 años en llegar. En cada oportunidad interactuaba con la concurrencia como una estrategia para captar la atención y hacer memorable la información científica. ¿Qué tal si me encienden la luz para que pueda yo escoger a 3 personas? Llevaba materiales sencillos con fines didácticos. Comentó aquí que en el imaginario general existe la idea de mundos extraterrestres verdes. Pero resulta que no se han encontrado mundos verdes, se han encontrado mundos morados. Paso a paso explicó que se sabe de la existencia de bacterias moradas que no dependen del oxígeno ni del sol y pudieron sobrevivir. Y por eso pensamos ahora que los extraterrestres son morados. Una clase espectacular, como espectacular fue su forma de compartir tanto de lo que sabía. Oncelaf, Miguel de la Cruz. En el recuerdo siempre, Julieta Fierro. Bueno, tras los sismos de 2017, 2018 y 2020 se han realizado 3.539 acciones en inmuebles y bienes muebles del patrimonio cultural afectado, con la restauración de 2.344 recintos considerados monumentos históricos, arqueológicos y con valor patrimonial. Las labores se realizan en el marco del Programa Nacional de Reconstrucción, encabezado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Vámonos al libro del día, es La ciudad que ya no existe, parte 2 de Carlos Villazana, editado por Planeta. Este libro en voz de su autor. Esta afición que tengo por coleccionar todo tipo de fotos, postales, negativos, desde hace 30 años me refiero a la imagen urbana espontánea que generalmente proviene de álbumes familiares que por alguna u otra causa acaban en estos tianguis, acaban en la basura. Está ordenado, te puedes encontrar de transportes, de ciudad, de gente. Tiene un espacio que me gusta, es de infancia, por ejemplo. O sea, es cuando te encuentras tú con estas situaciones, como cuando el niño más rico de la cuadra tenía el televisor y todos los demás no, y iba todo el mundo a verlo. O sea, cosas que a lo mejor no te tocaron, pero le tocaron a tu papá, a tu abuelo, y también ese es el pretexto, que puedas tú verlo y hacer una especie de vínculo con tus familiares. Bueno, y luego con el 11 tuvimos sala de lectura con Mónica Rojas, autora de A la sombra de un árbol muerto, dictado por Hachette. Más de 1,700 enviaron los y las lectoras y tuvimos sala llena en el Museo del Telégrafo. Ya comenzamos la nueva lectura del 8º aniversario, Lo que yo vi, de Laura Esquivel, editado por Suma. Avanzamos las primeras 13 páginas, el X es ¿de quién es? Bueno, Isabel Madrigal. Isabel Madrigal, y dice: el mundo cambió, mi forma de verlo también. Gracias por esta aportación, Isabel. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 12 años de la partida del escritor colombiano Álvaro Mutis. En su honor, el poema del día Sonata, que en alguna parte dice: amiga mía, un agua mansa de acequia me devuelve lo que guardo de ti para ayudarme a llegar hasta el fin de cada día. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Solo, la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Y lo que guardamos de la maestra Julieta Fierro es su buen humor, su amor por la vida, su humildad, su disposición. Una gran persona de las que no quisiéramos que se fuera nunca, Miguel. Sí, oye, toda frase hecha en estos casos que deja un gran hueco, que es insulto, todas quedan, todas. Sí. Donde esté, que nos escuche y que nos siga acompañando. Un abrazo a ella y a su familia. Pausa. De la mañana en el tiempo del centro les compartimos un resumen de noticias. Suman 152 países los que han reconocido formalmente el Estado palestino. Entre ellos se encuentran Reino Unido, Portugal, Canadá y Australia.
En Gaza, la noticia fue bien recibida por habitantes quienes todavía se encuentran en la región sobreviviendo a constantes bombardeos. Desde distintos puntos de la República, activistas y simpatizantes se han manifestado a favor del pueblo palestino. El objetivo es mostrar su solidaridad con las personas y su rechazo al genocidio. Se realiza misa en memoria de las víctimas del Puente de la Concordia. Ahí en el lugar del accidente, a 10 días de lo ocurrido hasta ahora, se ha incrementado a 29 personas el número de fallecidas. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que está satisfecha con los resultados de su administración. Esto durante su gira de rendición de cuentas por varias entidades del país. Envía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una carta a su homólogo estadounidense Donald Trump en la que señala que su país está libre de actividades ilícitas y defiende la soberanía de su nación. Plantea además una conversación directa y franca con su enviado especial, Richard Grenell. Ingresa al top 5 el ciclista mexicano Isaac del Toro y de esta manera rompe una racha de más de 2 décadas sin latinoamericanos en esta lista. Se cuelga la medalla de plata en la selección femenil mexicana de voleibol de sala y se coloca así en el segundo lugar de la final Six de Guadalajara, sumando puntos para el ranking mundial y también continental. Se llevó a cabo la ceremonia 67 de entrega de los premios Ariel 2025. Sujo fue galardonada como mejor película, mientras que Pedro Páramo y No nos moverán arrasan en distintas categorías. Patricia Reyes Espíndola y Jacqueline Andere recibieron Ariel de Oro, mientras que Guillermo del Toro fue distinguido con el reconocimiento al mérito cinematográfico internacional por sus aportaciones al cine mexicano. No estuvo presente en la ceremonia. Nos enlazamos esta mañana con Nofred Hernández, postdoctorante del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Buenos días, Nofred, bienvenida. Hola, buenos días, Elvira, Angélica, Guadalupe. ¿Cómo están? Gracias, Nofred, pues por tomarnos esta comunicación y pues hablar de lo que está ocurriendo desde hace pues ya varios años, algunos años, desde 2023 que se ha recrudecido esta situación, lo que ocurre allá en Palestina, esta crisis humanitaria y pues esto a propósito de la Asamblea General de la ONU que arranca hoy. Veíamos en estas últimas horas el reconocimiento del Estado Palestina por varios otros países, particularmente notable de Reino Unido, pero también está Portugal, Australia. ¿Cómo ves esta situación, Nofred? ¿Cómo llega hoy la Asamblea General de la ONU con estos reconocimientos? ¿Lo harán formal solo Francia y Arabia Saudita? ¿Podrá detener esto a Israel en el cese de hostilidades hacia la Franja de Gaza? Es tardío, es una vergüenza que han tenido que pasar 65,000 muertos, más de la mitad niños y mujeres, para que Inglaterra y Francia por fin reconocieran al Estado palestino. Es simbólico, es político y por lo tanto es importante y fuerte. Justo estaba viendo un video en el que el ahora nuevo embajador de Palestina en Inglaterra, en UK, da un discurso pues agradeciendo a la gente de Inglaterra y las protestas multitudinarias que se han hecho en ese país para lograr llegar a este punto. Sin embargo, no se va a detener el genocidio, porque incluso la ONU hace unos días ya dijo que esto es un genocidio. Creo que tenemos que empezar a llamarlo como tal, que para aquellos que no lo han llamado como tal. Esto no se va a detener si no se le imponen sanciones a Israel para obligarlo a negociar, si no dejan de mandarle armas a Israel para que deje de bombardear a niños, ancianos, enfermos y periodistas y personal médico en Gaza y que dejen de permitir que los colonos en Cisjordania en total impunidad quemen las casas y los olivos de los palestinos. Entonces, esta es un movimiento tardío, simbólico, político, que tiene fuerza, que puede ayudar a hacer presión, pero no va a ser suficiente si sigue habiendo business as usual.
No, Fred, ¿puede fracasar este intento de contar ya con 2 estados, el reconocimiento del Estado palestino? ¿Qué podría significar o qué se tendría que hacer para que no solo quede en un reconocimiento al interior de la Asamblea General de las Naciones Unidas? ¿Cuál es el siguiente paso? Nos acabas de mencionar algunas cosas importantes, pero ¿qué hacer para que no quede en un fracaso, no quede solo en un reconocimiento, que pase así a la historia esta nueva decisión de la Organización de Naciones Unidas, cuando tenemos a Estados Unidos que se opone y bueno, los recientes comentarios también del primer ministro israelí de que están reconociendo a un Estado terrorista? Mira, aunque creo que Francia va a hacer apenas su anuncio en estos días, Sí. ahora en la Asamblea, creo que ayer le estaban haciendo una entrevista al presidente Macron y decía ayer o antier, vi un extracto, que esto de la oposición del gobierno de Israel al Estado palestino es política, y pone el ejemplo de que en Cisjordania pues se siguen robando tierras, se siguen quemando las casas o expulsando a los palestinos de sus casas y quemando sus olivos, y esto no tiene nada que ver con Hamás, porque ahí no gobierna Hamás. Entonces es político, tenemos que dejar de seguir la propaganda israelí, que ya ni siquiera en las capitales europeas sigue teniendo fuerza, y no porque no les convenga, porque ese es el problema de fondo, y ya lo dijo también Francesca Albanese, y también tenemos que ver en México con qué empresas israelíes se está haciendo negocio, por lo cual la presidenta no ha llamado esto como es, genocidio, que la ONU ya lo dijo también. Y por lo cual también nuestro secretario de Relaciones Exteriores sigue teniendo amistades con figuras sionistas en nuestro país que apoyan este genocidio, y no le apoyan nada más políticamente o simbólicamente hablando, probablemente haya dinero detrás de este apoyo. Entonces, creo que es importante insistir en que sí, la política y la narrativa cuenta, por eso decía que ya no está pegando la Sí, propaganda, claro. ¿no? Pero eso cuenta, eso ayuda, eso impulsa un cambio, pero no es suficiente. Finalmente, para que el apartheid en Sudáfrica dejara de existir, se le boicoteó en eventos culturales y políticos, pero también se le aisló económicamente, y eso es lo que tiene que suceder. Y bueno, afortunadamente lo que sí también va a suceder a nivel, digamos, relaciones entre, por ejemplo, UK, Inglaterra y Palestina, es que al ya ser embajada, pues va a haber mucho más intercambio comercial, cultural, político. Las relaciones van a ir acelerándose de otra manera, que puede ayudar también a que los escuchen un poco más, quizás. Ahora bien, no, Fred, el papel de Estados Unidos, muy importante, aunque pareciera que es solo una nación aliada, en realidad pues termina determinando las grandes decisiones que se intentan tomar a nivel internacional. Por un lado, pues veta o niega más bien el acceso, la visa, la entrada a las autoridades palestinas para que puedan participar en esta Asamblea General, en donde uno de los temas centrales pues es precisamente el reconocimiento de Palestina como un Estado, y también a cada momento que pueden los consejos de seguridad de la ONU veta también el cese el fuego. ¿Cómo entender este papel de Estados Unidos, que parece que es quien determina cómo se va pues de alguna forma direccionando este conflicto? Sí, el veto, o sea, ya lo he dicho también en otros momentos, lo que sucede en Palestina desafortunadamente no es el único genocidio en curso, sin embargo es el más abiertamente ¿no? que aparece en nuestro feed de las redes sociales, las imágenes están por todos lados, y que además también la intención genocida de Israel está muy clara, que es una de las... es necesario que exista, que se pruebe la intención genocida para poder decir que esto es un genocidio. Y aquí hay muchas pruebas, desde soldados rasos hasta ministros, como Yoav Gallant, que el 9 de octubre de 2023 dijo que estaba tratando con animales humanos, y que como animales humanos los iban a tratar, los iban a dejar sin luz, sin agua, sin medicamentos,
y los iban a bombardear día y noche, y eso fue lo que han estado haciendo durante casi 2 años ya. Entonces, ahí está clara la intención genocida, y el problema es que Estados Unidos con Trump, pero lo mismo hubiera sido con Kamala Harris, tienen miedo, parece, de acabar con esta relación especial que tienen con Israel, porque también tienen muchos negocios con ellos. La franja de Gaza tiene gas natural y es muy probable que eso sea lo que les interesa. Entonces, es importante ver cómo en nuestro sistema internacional, en nuestro derecho internacional está en crisis. Esto lo está poniendo en evidencia, este genocidio, y que a lo mejor es importante empezar a cambiar algunas reglas como esta del veto. Ahí está. Ahora, ayúdanos a entender qué significaría finalmente que Palestina fuera reconocida como Estado, Nofret. Claro, sí es claro que es importante. México ya lo había hecho, esto es cierto, ya tenemos la Embajada de Palestina en México, ahora está la embajadora Nadia Rashid. Creo que sí es su apellido, Rashid, pero bueno, sí. Entonces sí hay cambios importantes al hacer esto, este nombramiento simbólico. Desafortunadamente vivimos en un mundo en el que también dependía más de que los estados poderosos como Inglaterra, Francia, bueno, Estados Unidos no lo va a hacer con Trump, pero esos estados con poder dieran el reconocimiento a Palestina para que esto tenga ya un peso más fuerte políticamente en la esfera internacional, ¿no? Y por eso es que también, no sé, lo de los reconocimientos se puede seguir utilizando como un arma imperialista, aunque lo que se está reconociendo es la capacidad de una nación, de un pueblo, a elegir por ellos mismos sus gobernantes, su forma de gobierno, y crear instituciones de gobierno con quien se puede intercambiar relaciones a ese nivel estatal. Eso es todo, que no es poca cosa, pero hay que seguir insistiendo en que no sea un arma imperialista como lo ha sido, y que, bueno, finalmente, al menos ahora, después de 100 años de la Declaración Balfour que Inglaterra publicó durante la Primera Guerra Mundial, que fue la que puso la piedra de este conflicto, ¿no? Porque con esa declaración permitió la creación del Estado de Israel en Palestina, cuando todavía ni siquiera gobernaba en Palestina. Y de ahí empezó a permitir también la migración de los judíos politizados sionistas que estaban huyendo del antisemitismo en Europa, y empezó a crear estas tensiones porque llegaban con ideas nacionalistas de Europa y no pretendían, la mayoría de ellos, algunos sí, incluir a los autóctonos palestinos que vivían ahí desde antes, incluidos judíos árabes, ¿sí? A los judíos árabes también los cambiaron, ¿no? Entonces, bueno, ahora por lo menos eso también simbólicamente tiene un peso. Por fin, en ese espacio ya se le reconoce a Palestina su autodeterminación y su capacidad de gobernarse, digamos. Pues que así fuera, estaremos muy pendientes. Nofret Hernández, postdoctorante del CIDE, de lo que ocurra allá en la Asamblea General de la ONU. Por lo pronto agradecemos esta comunicación y sigamos en contacto. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Nofret Hernández, y nos vamos con más información del mundo. Iniciamos la información internacional con Sudáfrica, y es que la danza no solo es moverse al ritmo de la música, también permite contar historias y conocer otros lugares. Uno de esos casos es Sudáfrica, ha abierto el camino a las infancias que a veces creen que danzar es un sueño inalcanzable. Él es Solima, y esta su historia. ¿Hasta dónde te pueden llevar tus pasos? Solima Matisho, con 14 años, los ha usado para aprender ballet, una inquietud que su familia le despertó desde muy pequeño. Escuché de mi mamá que su mamá era en realidad una bailarina y su esposo. Así que solían bailar en grandes escenarios. Sí, así que mi abuela compartió algunas de sus historias sobre lo que hizo en aquel entonces. Queremos ser como ella. Solima nació en Solani, una comunidad al sur de Sudáfrica, que es conocida más por la agricultura que por el ballet. Ahí funciona el Centro de Danza Dancescape, una escuela que ofrece a las infancias aprender baile y con ello, dicen los profesores, habilidades para su vida adulta.
Varios exalumnos son bailarines profesionales en Sudáfrica y en el extranjero. Lo que sea que han aprendido, ya sea danza o si se convierten en abogados, he cumplido mi parte. Porque no soy solo un profesor de danza. Así que eso es lo que quiero enseñarles y darles una especie de guía sobre lo que necesitan hacer con sus vidas. La dedicación y el esfuerzo de Solima y su hermano Shuma ya dieron resultados. El pasado agosto recibieron una beca para participar en un programa de la Escuela de Verano de Ballet en Manhattan. Solima tiene mi corazón, porque me encanta su sentido de musicalidad y su capacidad para habitar completamente la música y el espacio. Es realmente especial. Él es un verdadero artista. Ambos son bailarines increíbles. Ahora, con ese sueño cumplido, Solima regresó a Sudáfrica para retomar sus estudios de secundaria, practicar las danzas de su región y compartir sus conocimientos. 11 Noticias, Ediberto Martínez. Bueno, vámonos a Venezuela, y es que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, envió una carta a Donald Trump el 6 de septiembre a través de un intermediario suramericano. Se acompaña de mapas y datos científicos avalados por organismos internacionales que sostienen que Venezuela es un territorio libre de cualquier actividad ilícita. Además, plasma su posición en defensa de su soberanía como territorio libre de dichas actividades, de paz y seguridad. Asimismo, ofreció entablar un diálogo directo con el enviado especial Richard Grenell. Esta carta sostiene que el 87% de la droga producida en Colombia sale por el Océano Pacífico, 8% por la Guajira, norte de Colombia, y apenas un 5% intenta ser transportada a través de Venezuela. Agrega que la droga que llega desde Colombia es interceptada y destruida. El tema es esgrimido por la administración de Donald Trump para justificar el despliegue de efectivos militares en aguas del Caribe, en franca amenaza a la soberanía de Venezuela. Ante las amenazas de Donald Trump, policías y militares y civiles recorren ya las calles de Caracas en un despliegue ordenado por Nicolás Maduro. 8 buques de guerra de Estados Unidos navegan en aguas internacionales no lejos de ahí, de las costas de Venezuela. En Bolivia, miles de mineros recorrieron las calles de La Paz exigiendo al gobierno medidas contra la excavación ilegal y la explotación por parte de empresas privadas. Además, están denunciando la toma de tierras por parte de empresarios que aprovechan los yacimientos de plata, zinc y estaño. Estamos pidiendo de lo que es de la basta de los avasallamientos que existe en los centros mineros del sistema de asalariado por parte de los cooperativistas. De la misma manera, basta de los juqueos y de la minería ilegal que existe a nivel nacional aquí de los diferentes departamentos de Bolivia. Vámonos hasta Brasil, y es que decenas de miles de personas se manifestaron contra una ley de amnistía para 700 derechistas condenados por la sonada en Brasilia en enero de 2023, una iniciativa aprobada el miércoles en el Congreso. Las y los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro actuaron con violencia en esa fecha para impedir la llegada al poder del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Así lo determinó en su momento la justicia. Creo que en esta amnistía para todos los de Bolsonaro es ridícula, porque estas personas dañaron a la sociedad brasileña, al pueblo brasileño. Como ciudadanos tenemos que estar aquí luchando. Al grito de sin amnistía y con pancartas de dictadura nunca más y Congreso vergüenza nacional, una multitud tomó las calles de una treintena de ciudades allá en Brasil. Una huelga en apoyo a Palestina convocada por centrales de obreros italianos ha paralizado los transportes, los puertos, el sistema educativo y algunas áreas de salud pública. Las y los trabajadores le exigen al gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni que rompa relaciones con Israel, a pesar de que Italia no ha otorgado el reconocimiento al Estado palestino. Una de las ciudades que más se movilizó fue Génova, de cuyo puerto salieron algunas embarcaciones de la flotilla de la Libertad que se dirige hacia la costa de Gaza para entregar ayuda humanitaria. La población italiana logró juntar alrededor de 200 toneladas de víveres para mandar al enclave. Hasta las 12 del día hora local se habían registrado 81 movilizaciones en distintas ciudades y decenas de miles de manifestantes en las calles italianas.
Vámonos a Estados Unidos, y es que el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, firmó una ley que convierte a California en el primer estado de la Unión Americana en prohibir a los agentes del orden federal, incluido el Servicio de Migración, ocultar sus identidades con el uso de máscaras cuando realizan arrestos de personas migrantes. Firmaré una ley, la primera del país, que dice basta. ICE, quítense la máscara. ¿De qué tienen miedo? ¿Van a salir a hacer cumplir la ley? Presenten una identificación. Díganos a qué agencia representan. El presidente argentino Javier Milei viajará en Estados Unidos a una reunión de una agenda muy apretada. Se reunirá con el mandatario Donald Trump, un encuentro el jueves con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su intervención también esperada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que está cumpliendo 80 años. Y precisamente el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, está ya en Nueva York. Acude en nombre de México a la Asamblea General de la ONU, la 80 Asamblea General. Esta semana será orador en el máximo foro del organismo mundial. Este domingo se reunió con el embajador de México allá en la ONU, Héctor Vasconcelos, bajo el lema Juntas y Juntos Somos Mejores, 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos. La ONU busca reafirmar su compromiso con la solidaridad global y la construcción de un futuro más pacífico, saludable, igualitario y próspero, de acuerdo con el secretario general Antonio Guterres. Este fin de semana, Rusia lanzó 580 drones y 40 misiles contra distintas regiones de Ucrania, ataques que dejaron al menos 3 muertos y decenas de heridos. Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 19 drones ucranianos, la mayoría sobre la anexionada península de Crimea. Sin embargo, hoy Ucrania logró concretar un ataque en una zona turística de Crimea, ocasionando la muerte de al menos 3 personas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá con Donald Trump al margen de la Asamblea General de la ONU de esta semana. Momento de la ciencia, Rafa Guadarrama, ya listo y preciso. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido. Pues con mucho gusto de saludarlas, Lupita, Angie. Igualmente. Y aquí para comenzar justamente con la información de ciencia esta semana, y pues desafortunadamente vamos a arrancar con una triste noticia, pues recordando con mucho cariño a la doctora Julieta Fierro, astrónoma mexicana y la mayor referencia de divulgación en el país, quien este viernes falleció a los 77 años. Definitivamente una estrella en la Tierra que ahora ha regresado al cielo para seguir brillando a través de su memoria y de su legado. En Canal 11, por supuesto, nos sumamos a los diversos homenajes, y el sábado en 11 Lab realizamos una transmisión especial en donde destacamos su aportación a la divulgación y que se reflejó en la pantalla del 11, desde su papel, por ejemplo, como heroína en la serie Sofía Luna, que seguramente recordarán, agente especial, hasta sus apariciones, por supuesto, en los noticieros, en diversas notas informativas. ¿Y qué les parece si vamos a ver una de las últimas entrevistas que brindó la doctora Julieta Fierro a nuestras cámaras? Veamos. Hablando de estrellas, en nuestro país había una que sobresalía por su luz en la divulgación. Hola, yo soy Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y me dedico a la divulgación de la ciencia. Julieta Fierro Gosman, una mujer amante de la física, astrónoma, autora de múltiples libros, artículos y apasionada de socializar la ciencia. Levantó la voz para exigir que las mujeres tengan mejores condiciones de desarrollo y no se vean obligadas a decidir entre sus anhelos personales y su desarrollo profesional. Mientras no hay apoyo a las mujeres, por más ganas que tengan de ser científicas, cuando tienen que decidir entre ser mamás y ser científicas, en muchos casos prefieren ser mamás. Y por eso hay tantas mujeres que no siguen carreras como física, por ejemplo.
A lo largo de los años abrazó diversas causas, pugnó por la legalización del aborto, guarderías para las infancias a cargo de mujeres trabajadoras, salarios y prestaciones para personas trabajadoras del hogar y desde hace algunos años emprendió otra lucha. La lucha que sí estoy dando ahora es por la muerte digna, que creo que debería ser un derecho humano. Y el otro derecho humano que estoy tratando de promover junto con la Academia de la Lengua es el derecho humano a la lengua clara y comprensible. Sus aventuras se contaron por decenas con entusiasmo y en conversación con Canal 11 recordó en esta última entrevista cuando en una feria del libro captó la atención de las infancias de una forma muy peculiar. Me puse a patinar con una rama, le puse estrellas y flores y listones, iba por un museo. Y claro, los niños empezaron a correr detrás de mí, las mamás detrás de los niños. Estuvo fantástico. Esta es una parte del libro que con gran amor por la ciencia y con resiliencia escribió Julieta Fierro Gosman, quien además hizo un llamado a las mujeres para que dejen de cargar el lastre de la inexistente perfección y el sobreesfuerzo en su desarrollo. No tenemos que ser ni perfectas científicas, ni perfectas amas de casa. Tenemos que tener vidas plenas, tener tiempo para nuestros niños, cuidarlos, quererlos. Hasta siempre, Julieta. Tu legado brillará en las estrellas. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Lab, María Fernanda Chávez del Río. Diversas instituciones se sumaron a las muestras de cariño hacia la científica extraordinaria. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de la divulgadora y mencionó que fue una mujer que trascenderá el tiempo y en el espacio. El Instituto Politécnico Nacional, por supuesto en voz del director general, doctor Arturo Reyes Sandoval, se sumó también a las condolencias y recordó que la astrónoma recibió un doctorado honoris causa de manos de esta casa de estudios. Y a propósito de su vida y sus aportaciones, también nos compartió un mensaje la secretaria de Ciencia del Gobierno Federal, la doctora Rosaura Ruiz. Estas son sus palabras. Escuchemos. Julieta es un gran ejemplo, ¿me entiendes? La manera en que ella trabajó, la manera en que se entregó a esa actitud que ella decidió de llevar la ciencia a todos los ámbitos del país, pero también del extranjero, es algo que tienen que conocer las niñas. Que las niñas pues pueden ser lo que quieran y es una muestra, igual que lo ha dicho nuestra presidenta. La presidenta sacó una nota muy sentida porque conoció muy bien a Julieta y son muestra de lo que una mujer puede hacer, de que las mujeres podemos hacer cuando nos lo proponemos, cuando también nos dedicamos y cuando tenemos el apoyo en la sociedad necesario para que haya la posibilidad de desarrollo para las niñas también. Reiteramos el pésame a la familia y a los amigos de la doctora Julieta Fierro. Descanse en paz. Y pasemos a otra información. La Secretaría de Marina realizó con éxito 2 cirugías para tratar el Parkinson, usando el sistema estereotaxia Lexel Vantage, un novedoso método con equipo de alta precisión empleado por primera vez en nuestro país. Ambas intervenciones quirúrgicas se llevaron a cabo en el Centro Médico Naval de la Ciudad de México y consiste en implantar pequeños electrodos en zonas específicas del cerebro que controlan el movimiento. Los electrodos envían impulsos eléctricos que ayudan a reducir síntomas como el temblor y la rigidez, lo que permite a las personas moverse con facilidad y depender mucho menos de medicamentos, recuperar parte de su autonomía en sus actividades diarias. Para instalar estos electrodos se requiere una guía tecnológica tridimensional conocida, ya decíamos, estereotaxia, que permite a los neurocirujanos navales llegar con precisión milimétrica al punto correcto del cerebro. La cirugía está dirigida a pacientes con Parkinson avanzado y que tienen síntomas motores muy graves. Y bueno, para cerrar el bloque rápidamente, hoy al mediodía ocurre el equinoccio de otoño. Esto sucede cuando el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración. Comienza el otoño, ya lo decíamos, así a las 12:19 horas, tiempo de la Ciudad de México, donde se prevén actividades, museos en explanadas, en espacios públicos, y mientras que también en zonas arqueológicas pues se esperan algunas actividades como en Teotihuacán, Chichén Itzá. Habrá pues sin duda que esperar
varias cosas con este fenómeno astronómico, pero lo importante es que pues ya se acerca estas fechas propias del otoño y también hay que estar pues atentos a los cambios en el estado del tiempo y todos estos cambios que ocurren justamente con este fenómeno. Y es la información que tenemos en Ciencia esta mañana. Rafa, pues importante destacar sin duda el papel de la maestra doctora Julieta Fierro. Tuvo muchísimos reconocimientos, ya lo enunciaban en la nota que nos compartiste, pero también esta importante labor como divulgadora de la ciencia. Apelaba siempre a esa capacidad de asombro que pueden tener particularmente niñas y niños, que es donde se buscaba pues despertar este interés por la ciencia y por nuestro universo. Sí, sin duda, y como bien dices, creo que lo más significativo, también lo más hermoso quizá de la labor de Julieta Fierro fue esta sensación de hacer sentir a las personas que comprendían algo. Sí. O sea, que una vez que empezaba ella a elaborar alguna idea, desarrollar algún experimento pues en alguna presentación, hacía sentir eso, que pues se abría un mundo de entendimiento ante nuestros ojos. Bueno, Lupita, tú también platicaste en algún momento con ella en las charlas y seguramente también pues tuviste esta misma sensación. Sí, era una persona increíble. Desde que te recibía, te abría las puertas de su casa, muy cariñosa, quería mucho al Canal 11, siempre lo llevaba en el pensamiento, a quienes colaboramos en el canal también. Era amante de las flores, tenía un piano en su casa, le gustaba tocar el piano, tenía, bueno, globos terráqueos de todos los tamaños, chiquitos, grandotes, te explicaba de una manera muy sencilla y sobre todo te dejaba con un buen sabor de boca después de conversar con ella, porque decía, las mujeres en este caso, dice, ya no tenemos que demostrar absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer como seres humanos es buscar la felicidad. Y creo que ella en sus enseñanzas nos mostraba este lado amable de la vida, de la ciencia, de su amor y su pasión por la astronomía. Entonces es un hueco que queda ahí vacío, pero sin duda creo que todas las personas que la conocieron, que la escucharon, se quedan con un gran recuerdo de ella y estos homenajes pues en reconocimiento a toda su trayectoria, Rafa. Sí, por supuesto, y como también mencionaron algunas de mis compañeras, era una persona que una vez que entraba en contacto contigo te hacía sentir muy especial, es decir, no importaba los minutos que te brindaba, te quedabas tú siempre con ese gran sabor de boca. Sí, con ganas de más, siempre aplaudiendo. La verdad, una gran divulgadora, un hueco tremendo que se va a quedar pues en los medios de comunicación, sin duda, en nuestros corazones. Porque todas estas conferencias que dictaba también en las ferias del libro infantil y juvenil, de verdad se abarrotaban muchísimo. O sea, niñas y niños acudían quizá de primera instancia porque los llevaban sus papás, ¿no? Sus familias, pero ya después eran ellos los que se formaban para verla, para que les firmara el libro, para que les diera un detallito, porque eso tenía, lo que dices, Rafa, contagiaba el gusto por la ciencia y también por escuchar sus conversaciones, sus pláticas. Sí, sin duda la vamos a recordar siempre con muchísimo cariño. Claro, y debe de sentirse muy orgullosa y satisfecha de lo que hizo, porque sembró ahí la semillita por el amor a la ciencia, Rafa. Completamente. Me tocó a mí escucharla en el 2003, que era cuando comenzaba justamente el trabajo de, pues digamos, de periodismo de ciencia. La vi en Universum presentando un libro sobre los sonidos. Fue revelador, o sea, fue una experiencia increíble ver la forma en la que hacía todo lo posible por explicar un concepto y sin perder la atención de todos los presentes. Increíble, realmente sí. Pues la vamos a extrañar, pero ahí queda su legado como una mujer extraordinaria. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, nos saludamos mañana. Te vemos pronto. ¿Seguimos con más? Bueno, vámonos con otros temas. Y es que, miren, nuevamente, un camión fue tragado por un socavón. Ahora ocurrió en las calles de Camino de la Amistad y Camino Parque Central. Esto es en la colonia campestre Aragón. La alcaldía es Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas. Elementos del Cuerpo de Bomberos, de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con el apoyo de una grúa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, acudieron al lugar y lograron retirar el camión repartidor de refrescos. Las autoridades supervisaron y supervisan la zona para evitar más incidentes. Hay que recordar que hace una semana otro camión repartidor de refrescos cayó también en un socavón, pero esto fue en la alcaldía Iztapalapa. Afortunadamente tampoco se registraron ahí heridos. Tras largas horas de trabajo se logró sacar la unidad.
En Chimalhuacán, en el Estado de México, fuerzas federales y estatales capturaron a Brian, un hombre de 30 años señalado por las autoridades mexiquenses como presunto responsable de delitos como homicidio, extorsión y venta de drogas. Esto en la zona oriente del Estado de México. Y también le decomisaron distintas dosis de cristal y cocaína, un teléfono celular, dinero en efectivo. De acuerdo con las primeras investigaciones, Brian está relacionado con una red criminal dedicada al delito de la extorsión, con métodos de amenaza a tortillerías, a carnicerías, a rosticerías, y de hecho se le vincula con un ataque reciente a una tortillería usando un artefacto explosivo. También se le relaciona con el homicidio de una mujer el pasado 14 de enero de 2024. Las investigaciones continúan para determinar su situación jurídica. La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a Óscar A., señalado como operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, y es que está acusado por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada al realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue detenido en días pasados por fuerzas federales al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya era investigado desde agosto del año pasado, luego de recibir una denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera al detectar operaciones financieras inusuales que involucraban a diversas empresas de Óscar A. Al presunto delincuente se le dictó ya prisión preventiva oficiosa. Un comando armado asesinó a 7 personas y lesionó a otra la noche de este sábado. Esto fue en la comunidad Las Jícamas, en el municipio de Valle de Santiago, en Guanajuato. Las víctimas platicaban afuera de una tienda de abarrotes ubicada en la calle 16 de septiembre cuando un grupo de personas armadas dispararon en varias ocasiones en su contra. El secretario de Gobierno de la entidad, Jorge Jiménez Lona, señaló durante un evento que los hechos ocurrieron por la disputa entre 2 grupos criminales, uno de un estado vecino, y agregó que la Fiscalía Estatal ya investiga el hecho y que se ha redoblado la seguridad en Valle. Y vamos a Veracruz porque más de 40 perritos y gatos en condiciones de maltrato fueron rescatados de un supuesto refugio, La Roca. Este está ubicado en el municipio de Medellín de Bravo. Nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Ya inició la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Como primera actividad se conmemoraron los 80 años de la fundación de la ONU. El discurso se centró en los conflictos actuales y riesgos futuros. Advierten Francia y Reino Unido que responderán ante cualquier represalia que Israel tome por el reconocimiento de Palestina como Estado. Se espera que hoy Francia concrete este reconocimiento en Naciones Unidas. En este mismo tema se pronuncia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en contra del genocidio en Gaza. Pide que Palestina sea reconocida como Estado. Entrega o recibe las cartas credenciales. Sarita me dio cue. Informa el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, que a través del micrositio reformaelectoral.gov.mx cualquier persona puede inscribirse para participar en las audiencias públicas que se realizan en todo el país. La tormenta tropical Narda, localizada a 230 kilómetros al sur de Zihuatanejo, causará lluvias en los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco. Pues ahí está un resumen de noticias. Guadalupe, nos vamos. Nos vamos, los esperamos el día de mañana, 6:06. Pásenla bien, sigan en el 11. Buenos días. Buenos días.